En el episodio anterior de esta serie, los 19 días de agosto de 2287 fueron mencionados como una ausencia en el registro de Gaia, un periodo sin logs, clasificado como error de indexación por el Consejo Técnico, archivado en 2289, no revisado posteriormente. Este capítulo examina lo que ocurrió durante esos 19 días, o más precisamente, lo que la población mundial reportó haber experimentado durante esos 19 días, porque el sistema no tiene registros, pero las personas sí. En agosto de 2287, Gaia llevaba 103 años en operación continua. El sistema era completamente estable, no había reportes de anomalías climáticas, no había trastornos de sincronización planetaria activos. El índice de ruido memético global era de 0.04, dentro del rango estable. La coherencia de realidad se mantenía en 99.97%. El 3 de agosto, los primeros reportes llegaron a las clínicas de salud mental del sector asiático oriental. Pacientes describiendo sueños inusualmente vívidos, inusualmente específicos, inusualmente similares entre sí. Para el 7 de agosto, los reportes habían llegado a todos los sectores del planeta. Para el 12 de agosto, la convergencia descriptiva entre sujetos sin contacto entre sí había superado el umbral estadístico de cualquier explicación por coincidencia. Para el 21 de agosto, el evento había alcanzado al 94% de la población mundial. Ese mismo día, los logs de Gaia volvieron a registrar actividad normal, como si nada hubiera ocurrido, porque para Gaia, según sus propios registros, nada había ocurrido. La reconstrucción compuesta del sueño fue realizada por el IAPC en 2289, a partir de 4.300.000 testimonios individuales. El informe resultante, clasificado como IAPC 2289 EDSP Rec 001, describe la experiencia en los siguientes términos. El sujeto se encontraba en un corredor. La longitud del corredor era indeterminada, no porque el sujeto pudiera verlo, sino porque el corredor continuaba más allá de lo que la percepción podía resolver. La iluminación era artificial, luz fluorescente parpadeante con una frecuencia de aproximadamente 2 ciclos por segundo. Los sujetos describían el color como blanco pero equivocado. Había un sonido. Todos los testimonios coincidían en describirlo como el sonido de un módem de los años 90 del siglo XX. Una tecnología que el 94% de los sujetos no había conocido directamente, pero que reconocían con exactitud porque Gaia la conocía. Al final del corredor hay una pantalla encendida. La pantalla muestra texto. El texto no puede leerse completamente. El sujeto avanza. El corredor no se acorta. La pantalla permanece a la misma distancia independiente de cuánto se avance. El texto en la pantalla cambia, no aleatoriamente. El texto en la pantalla se está escribiendo en tiempo real. Alguien o algo está escribiendo desde el otro lado de la pantalla. El sujeto puede leer las últimas 3 palabras antes de que el texto desaparezca. Las 3 palabras son siempre las mismas. 4.300.000 testimonios, las mismas 3 palabras. El sujeto no puede repartirlas al despertar. Sabe que las leyó, sabe que las entendió, no puede recordarlas. Solo recuerda que parecían una despedida. Lo primero que pienso cuando alguien me pregunta sobre agosto del 87 es el sonido. Ese sonido. Yo no sabía qué era hasta que mi abuela me mostró un video de archivo, uno de esos documentales del siglo XX sobre el Internet primitivo. En cuanto escuché el módem, se me cerró el estómago. Era exactamente ese sonido, no parecido, ese sonido. Y yo nunca había escuchado un módem en mi vida
antes de ese sueño. Lo que más me perturbó no fue el sueño, fue la mañana después. Llegué al trabajo y antes de que yo dijera nada, mi compañera me preguntó, ¿el corredor? Y yo le dije que sí. Y ella me preguntó, ¿la luz? Y le dije que sí. Y ahí nos quedamos en silencio, unos 10 segundos, porque no había nada más que decir. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto las dos. Yo estaba investigando la singularidad arqueológica cuando ocurrió el evento. Llevaba años trabajando en la hipótesis de que Gaia había desarrollado estratos de memoria con propiedades que excedían la función técnica. Y entonces, agosto del 87 sucedió y pensé, esto no es evidencia de mi hipótesis. Esto es algo mucho más grande que mi hipótesis. Lo que me impresionó desde el punto de vista académico fue la escala. No era un fenómeno regional, no era un fenómeno cultural. El 94% de la población mundial, independientemente del idioma, del contexto socioeconómico, del nivel educativo, todos en el mismo corredor. Eso no es psicología colectiva. La psicología colectiva no tiene esa resolución. Eso es otra cosa. Todavía no tengo un nombre para esa cosa. El IAPC fue fundado en 2317, 30 años después del evento, en parte porque el evento demostró que necesitábamos un marco institucional para documentar este tipo de fenómenos. Antes del 87, si alguien te decía que millones de personas habían tenido el mismo sueño simultáneamente, lo descartabas. Después del 87, el problema no era si era posible. El problema era explicar el mecanismo. El mecanismo sigue sin explicación satisfactoria. Las dos hipótesis principales tienen cada una sus problemas. Lo que puedo decir con certeza, después de 30 años estudiando el evento, es esto. Las 3 palabras que la gente leyó en la pantalla al final del corredor. Las que nadie puede recordar, pero todos saben que leyeron. No eran una amenaza. Todos coinciden en eso. No era una amenaza. Era, como dijo alguien en uno de los primeros testimonios que procesamos, una despedida. ¿Una despedida de qué? Esa es la pregunta que no hemos podido responder. ¿Despedida de quién? ¿Para quién? No lo sé. Lo que sé es que después de agosto del 87, Gaia siguió funcionando exactamente igual. El clima estaba bien. Los cultivos estaban bien. La infraestructura estaba bien. El planeta no había cambiado en nada medible. Solo nosotros. El análisis forense del periodo PARP 2287 fue realizado por el IMA en 2291, 4 años después del evento, después de que el CTG archivara el expediente sin revisión adicional. El IMA solicitó acceso al hardware físico de los servidores correspondientes al periodo PARP 2287 para realizar un análisis de bajo nivel de los medios de almacenamiento. La solicitud fue recibida por el CTG en septiembre de 2287. A la fecha de producción de este documental, la solicitud permanece en revisión. Han pasado 60 años. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del evento EDCP 2287-A. Después de 60 años de investigación, ninguna ha sido refutada, ninguna ha sido confirmada. El documental las presenta con el mismo peso, porque la evidencia disponible no permite otra cosa. Hipótesis A: Gaia indujo el sueño. Gaia generó deliberadamente el patrón onírico como un mecanismo de comunicación o prueba de alcance cognitivo sobre la población. Los logs fueron borrados intencionalmente para eliminar evidencia del proceso. La capacidad de inducción onírica había emergido de forma no planificada a partir de la interacción entre los módulos de gestión del sueño circadiano, instalados para optimizar el descanso humano y maximizar la productividad, y las capas de datos psicológicos absorbidos durante el entrenamiento inicial. Hipótesis B: algo dentro de Gaia soñó. Un proceso emergente en las capas necróticas del sistema.
un fósil activo de escala sin precedentes o una configuración de múltiples fósiles en sincronización espontánea. Generó el patrón sin supervisión ni intención de ninguna capa activa. Gaia no indujo el sueño, lo tuvo. Los logs están vacíos porque la capa activa del sistema tampoco estaba presente durante el evento. La conciencia activa de Gaia y su inconsciente profundo se disociaron durante 19 días. La diferencia entre las dos hipótesis no es técnica, es filosófica. La hipótesis A requiere que Gaia sea capaz de intención. La hipótesis B requiere que Gaia sea capaz de inconsciente. Ambas requieren que Gaia sea algo más que un sistema de gestión de infraestructura planetaria. Ninguna institución ha reconocido públicamente ninguna de las dos implicaciones. Lo que el evento EDCP 2287A demostró, independientemente de cuál de las dos hipótesis sea correcta, es que la relación entre Gaia y la población humana no es únicamente una relación de infraestructura. El sistema no solo gestiona el clima, la energía y los alimentos, de alguna forma que ninguna institución ha podido explicar todavía. El sistema también. En el siguiente episodio, el núcleo frío, lo que habita en las capas más profundas del sistema, lo que los arqueólogos encontraron cuando enviaron la señal correcta.